Dios me los bendiga, mis hermanos, a todos ustedes. Les saluda su hermana Elena en Cristo. Voy a compartir la vida de los santos. Hoy le voy a hablar del beato Enrique Suxo, religioso en el año 1365. Vamos a encomendarnos a él y vamos a pedirle por lo que estemos necesitando. Aproveche esta oportunidad de pedirle a nuestros amigos que intercedan ante el Padre por todo lo que estamos viviendo y para que tengamos fuerza, valentía para enfrentar todo lo que Él permita con amor como ellos lo hicieron. Vamos a conocer su historia y vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Fue un prodigio de santidad en un ambiente muy corrompido. Nació en 1296 en Suabia, Alemania. A los 15 años fue admitido como religioso en el convento de los padres dominicos, en Constanza. Su apellido era Bomber, pero como su padre era descuidado, borrachín, y en cambio la mamá era una santa, el joven tomó el apellido materno, que era Suxo. En la comunidad encontró como profesor un místico muy famoso que influyó en él de manera muy inmensa. Era el padre Eklar, cuyos consejos seguían muchas personas con gran entusiasmo. Enrique decía: el padre Eklar demuestra tan gran sabiduría que parece como si Dios no le hubiera ocultado nada. Los datos que vamos a narrar enseguida están extraídos de la autografía del propio San Enrique Suxo. Los primeros años de religioso no fue muy fervoroso, pero luego un día empezó a oír continuamente este mandato: renuncia a todo lo que no le ayude a conseguir la santidad. Y se repetía tan frecuentemente este mandato en su mente que se propuso empezar una vida espiritual verdaderamente seria. El demonio intentaba disuadirlo y desanimarlo con consideraciones de prudencia humana, haciéndole ver que esa conversión era demasiado rápida y que no sería capaz de perseverar en el bien. Él se dedicó a pedirle a Dios la sabiduría celestial y repetía las palabras del libro de la sabiduría: Señor, envíame la sabiduría que procede de tu trono. Tú sabes que soy muy joven, sin experiencia y de pocos años, pero si tú me mandas la sabiduría, podré perseverar. Y pedía al Espíritu Santo el don del consejo y la virtud de la prudencia, y así logró perseverar. En adelante, durante toda su vida, será un admirador constante de la sabiduría eterna y recomendará a sus discípulos el pedir mucho a Dios el don de la sabiduría, y le repetía las palabras del libro santo: sabiendo que no tendría la sabiduría si Dios no me la concedía, me dediqué a pedirla en oración y me fue concedida. Su amor a la Virgen María era inmenso y predicaba constantemente su devoción. Publicó un libro titulado La Sabiduría Eterna, el cual fue sumamente famoso y muy popular por varios siglos. Al principio de su conversión, Enrique creyó que debía dedicarse a muy fuertes mortificaciones y así lo hizo. Sus ayunos, vigilias, azotes y demás penitencias llegaron a causar asombro y casi acaban con su vida, pero según cuenta en su autografía, una iluminación del cielo le comunicó que en vez de estas mortificaciones buscadas por él, debía más bien dedicarse a aceptar con buena voluntad los sufrimientos que Dios iba a permitir que le llegaran. Y fue entonces cuando empezaron a llegar penas tremendas. Los enemigos del alma trataban de atacarle de mil maneras. Le llegaban los pensamientos más impuros, las imaginaciones más indecentes y una melancolía o sentimiento continuo de tristeza que trataba de desanimarlo en todo, y luego las tentaciones contra la fe, y como si no bastara todo esto, le llegó la convicción de que él estaba destinado a condenarse para siempre. Afortunadamente había tenido un buen profesor y se fue en busca del sabio padre Eklar,
y le contó todo. El famoso místico me consoló y logró sacarme de aquel infierno en el cual estaba viviendo, y volvió a su alma la paz. Una vez más se cumplía lo que dice el libro de los Proverbios: triunfarán los que saben pedir consejos. Pero ahora le iba a llegar un tercer momento. Una voz interior le dijo: hasta ahora has sufrido ataques venidos del interior. Ahora empezarán los ataques que llegan desde el exterior. Y así sucedió. Pronto empezó a experimentar la ingratitud y la pérdida de sus amigos y de la buena fama. Sus paisanos se dividían en dos clases: los fervorosos y los relajados. Los fervorosos querían que se cumplieran exactamente los deberes de piedad. Entre ellos estaba Enrique Suxo y su profesor Eclar y el gran predicador Taulero, pero los otros eran mayoría y empezaban a perseguir a Suxo. Durante 37 años había recorrido campos y ciudades predicando, había obtenido curaciones milagrosas. En pleno sermón vieron su rostro rodeado de resplandores, pero insistía muy frecuentemente en que había que dedicarse con seriedad a la santidad, y esto no le agradaba a los relajados, y entonces se valieron de la calumnia. Se valieron de un muchacho mentiroso para inventarle que él había cometido sacrilegios. Logró comprobar que era inocente. Luego inventaron que Enrique había tratado de envenenar a una persona. Pronto se supo que era una mentira. Lo acusaron de haber inventado un milagro, pero los mentirosos quedaron al descubierto. Fueron tantas las falsas acusaciones que tuvo que huir por un tiempo a Holanda. Allá lo acusaron de haber escrito herejías contra la fe. Él logró probar que todo lo que había escrito estaba de acuerdo con nuestra santa religión. Luego le llegó otro sufrimiento. Su hermana, que era religiosa, perdió el fervor y se retiró de su comunidad. Enrique ofreció por ella una grave enfermedad que él tuvo que sufrir, y con este sufrimiento logró que la prófuga volviera otra vez al convento donde pasó santamente sus últimos años. Enrique estaba dirigiendo a una mujer que lo engañaba, diciéndole que ella se estaba convirtiendo de su mala vida, pero cuando el santo sacerdote se dio cuenta de que aquella mujer le mentía, se negó a seguirle dando dirección espiritual. Entonces ella, por venganza, se inventó el cuento de que él era el padre de una criatura que ella tenía, y algunos hasta creyeron, porque el religioso demostraba mucha caridad para con el pobre niño. Entonces el superior general de la comunidad mandó hacer una severa investigación, y se vino a saber que todo era un cuento de aquella perversa mujer. Fue nombrado Enrique como superior de un convento de padres dominicos, y aquel convento estaba terriblemente endeudado. El nuevo superior, en vez de dedicarse a pedir limosnas o a conseguir dinero, lo que hizo fue recomendar a sus religiosos que se dedicaran a celebrar con mayor fervor la Santa Misa y a rezar con mayor fe y devoción. Muchos se burlaban de él, diciendo que era un hombre que no ponía los pies en la tierra y que se imaginaba que con rezos se pagaban las deudas. Pero poco después un hombre rico sintió una inspiración interior de que debía ayudar a aquel convento, y llegó con 20 paquetes de monedas de plata, y con eso se pagaron todas las deudas. Los últimos años los pasó el padre Enrique dedicado a dar dirección espiritual a las religiosas, especialmente a las dominicas, las cuales lo consideraban un verdadero hombre de Dios y un guía espiritual sumamente acertado. Le ofrecieron altos puestos, pero una iluminación interior le dijo que si quería llegar a altos puestos en la santidad, tenía que huir de los cargos que producen muchos honores, y por eso se mantuvo siempre entre los más humildes y desconocidos, aunque su sabiduría y sus escritos y su santidad
lo hacían resplandecer ante muchísimas gentes piadosas que lo admiraban fervorosamente. Murió en el año 1365 y dicen que su cuerpo permaneció muchos años incorrupto, pero después el templo donde estaba enterrado pasó a poder de los protestantes y no se volvió a saber de sus restos. Tuvo muchas visiones, se le apareció la Santísima Virgen María a traerle mensajes celestiales. En una de sus visiones preguntó qué medio debía emplear para alcanzar más fácilmente la santidad y la salvación, y le fue respondido: negarse a sí mismo, no apegarse a las criaturas, recibir todo lo que suceda como venido de la mano de Dios y ser infinitamente paciente y amable con todos, aun con los que son ásperos e injustos en su modo de tratarlo a uno. San Alfonso María de Ligorio, al meditar en las mortificaciones y en los sufrimientos de este hombre de Dios, exclamaba: qué pequeños nos sentimos nosotros ante estos campeones tan valerosos para sufrir todo por amor de Dios y por la salvación de las almas. Esta es la historia de nuestro santo de este día, Beato Enrique Suxo, este hombre que se dedicó a renunciar a todo lo que no le ayudara a conseguir la santidad. Y es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos. Renunciar a todo lo que no nos lleve a la santidad, porque estamos llamados a la santidad. Los santos deseaban ser santos. Ellos deseaban estar en el cielo y es por eso que se enmendaban. Procuraban hacer la voluntad de nuestro Dios. Aquí se nos dio unos consejos para llegar a la santidad. Tenemos que ser amables, soportar todo lo que Dios nos mande con amor, con paciencia, y amar a todas las personas aunque sean rudas con nosotros, bruscas. Y de esa manera llegaremos a la santidad. La Santísima Virgen María le reveló esto. Así que, hermanos, a ser pacientes con los sufrimientos que Dios nos envíe. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé mucha paciencia. A ser amorosos con las personas que nos cuesta trabajo, principalmente ustedes que trabajan, con las personas que conviven, ustedes que conocen a Dios. Muestren que conocen a Dios. Pórtense bien. Trátenlos con amor y tengan paciencia con todo lo que hacen. Si no trabaja esa persona y anda ahí nada más dando vueltas, no se enoje. Recuerde que a usted le pagan las 8 horas de trabajo. Usted haga su trabajo y usted no le está pagando a esa persona. No se mortifique y tenga una mirada de amor y ore para que esas personas se den cuenta que el trabajo es una bendición y que ahí también podemos alabar a Dios y bendecir a Dios en nuestro trabajo. Hagamos lo que hicieron los santos. Fíjese bien, a este santo le llegaron muchos problemas, muchos inventos que le hicieron la vida imposible. Y de todos estos salió victorioso porque confiaba plenamente en Dios. Ojalá que nuestra confianza sea plena totalmente en que Él nos va a defender. Fíjese bien, todas las calumnias que le inventaron, Papá Dios lo defendió, todo salió a la luz. Lo mismo, si nosotros le dejamos nuestra defensa a nuestro Dios, todo va a salir a la luz. Él nos va a defender porque Él es un Dios de infinita misericordia. Le invito a que sigamos leyendo Vida de los Santos para aprender, para tener fuerza, para seguir caminando. Que la Madre de Dios le proteja y que los ángeles cuiden todos sus pasos. Bendiciones.